Muy buenos días, que Dios les bendiga. Nos encontramos en un nuevo video de la unidad número 3 sobre la iglesia descubre soluciones. Y una de las soluciones se va a encontrar en el desarrollo del carácter de un buen líder. Demos gracias a nuestro Dios. Padre, una vez más te damos las gracias por este video, por esta enseñanza, que quede grabada en nuestros corazones conforme a tu perfecta voluntad, amado Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17 nos relata el encuentro y el diálogo de Jesucristo con Pedro. Y en uno de sus últimos encuentros, Pedro le pregunta a Jesús y lo hace 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde las 3 veces, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y en esas ocasiones el Señor repite y repite y repite, si lo haces, Pedro, entonces apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Por lo tanto, la labor del pastoreo, la labor del ministro del Señor de apacentar y pastorear las ovejas, únicamente debe estar motivada por el amor. Y no un amor cualquiera, sino un amor intenso. Amén. Como Jesucristo lo manifestó a Pedro. Pedro se sintió confrontado, seguramente se entristeció. La Biblia dice que la tercera vez que Jesús le preguntó, Pedro se entristeció que le dijese que lo amaba, ¿no? Pero miren después, en primera de Pedro 5, 2 al 4, Pedro mismo reconoce y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. O sea que aquí a Pedro había entendido lo que Jesucristo en algún momento le manifestó. Cuidando de la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué lindo, Pedro aprendió la lección y nos la está enseñando ahora a nosotros. El Salmo 68, versos 8 al 11, dice, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. O sea, dice que con esa lluvia a tu heredad exhausta tú la reanimaste, ¿no? Y el Señor manda entonces esa lluvia, esa palabra, y reanima a su pueblo. Miren lo que dice, los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. La palabra del Señor es esa lluvia que ha de reanimar a la grey del Señor. Es decir, que nosotros, hermanos amados, como buenos líderes, debemos tener abundancia de palabra para poder dar a la grey del Señor. Muy bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28 al 30, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿no? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Qué importante que estemos atentos y cuidemos el rebaño del Señor de estos lobos rapaces que está escrito en la palabra que aparecería, ¿no? Y aparecieron y seguirán apareciendo. Y es importante que nosotros velemos como obispos, estemos atentos, como supervisando el rebaño del Señor, porque no es nuestro, Él lo ganó por su propia sangre. Y están los ancianos, los diáconos, cada uno de ellos siervos del Señor. Son personas a las que un grupo sigue reconociéndolas como jefe u orientador, ¿no? En este caso el anciano, por ejemplo, es un ayudante, el diácono es un ayudante, es un servidor, ¿no? Ya el anciano de mayor rango, por supuesto,
el anciano ya es la persona mayor, la persona más, probablemente la más antigua, o de las más antiguas, las fundadoras, en algunos casos de las congregaciones. Pues somos ejemplos, hermano, ¿no? Somos personas, si somos más de un rango, de otro, no importa, pero lo que interesa es que somos personas que otras personas siguen como ejemplo, como orientación. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozar al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 3:2-7, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, importante, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Importante esto para los buenos ministros, para el carácter del buen ministro del Señor. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ojo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito o en lazo del diablo. Importante, buen testimonio en el trabajo, en la sociedad, en el vecindario, buen testimonio debemos tener para ser personas aptas, ¿sí?, como líderes del Señor. Los aspectos que vamos a cuidar entonces, en primer lugar, es el amor, amar a nuestro prójimo. 1 Tesalonicenses 3:12 y 13 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con nosotros y unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, ¿no? Es decir, que si nosotros abundamos en amor, vamos a afirmar los corazones de nuestros hermanos. ¿Qué les parece eso? El amor debe abundar en nuestros corazones, ¿no? Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus ángeles. Jesucristo con todos sus ángeles. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Uno más, Juan 15:12-14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces eso es lo que el Señor nos manda, que nosotros pongamos nuestra vida por nuestros amigos, ¿no es cierto? Que lo hagamos, que manifestemos ese verdadero amor, que lo encontramos como perfecto ejemplo en Cristo Jesús. Santidad, segundo punto importantísimo que debe haber en nuestras vidas. Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, derechas, dice aquí, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué lindo. El Señor nos dice que seamos sanados, que lo que estaba torcido se enderece, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es importante mejorar nuestros caminos y nuestras obras, hermanos, ¿no? Que seamos sanados, que seamos restaurados y sigamos la santidad. 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea que tenemos el perfecto ejemplo, a Jesucristo, ¿sí? Él es nuestro ejemplo magnífico y perfecto. Tercer punto, la visión
¿Qué es la visión? La visión, hermanos, es como una foto del futuro donde debo llegar. Una proyección, una imagen en mi mente del futuro donde yo deseo llegar. Isaías 38 dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Es necesario, y pidámosle al Señor que nos dé la gracia para que lo hagamos lo más pronto posible, que en la visión que nos ha dado de cómo nos vemos de aquí a 5 años, cómo nos vemos de aquí a 2 años, lo podamos registrar en un lugar, sea en un lugar digitalmente o en un cuaderno o en un cuadro enmarcado como el Señor te lo mande, pero lo registremos, que pongamos ahí: Señor, este es el lugar donde yo quiero llegar. Y para hacer eso tenemos que estar en un lugar alto, ¿no? Como dice aquí Apocalipsis 21:10: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Para poder nosotros tener una buena visión, tenemos que ir a un lugar alto, ¿verdad? A un lugar alto, y esa es la presencia de Dios, por supuesto. Debemos entrar en la presencia del Señor, hermanos, y ahí el Señor nos va a mostrar desde ese lugar cuál es el sitio donde Él quiere que estemos más adelante. ¿Okay? Muy importante la visión. Integridad. Tito capítulo 2, versos 6 al 8. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, ¿no? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Salmo capítulo 101, verso 2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Qué significa integridad? Integridad significa hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. ¿Por qué? Porque Dios siempre me está viendo, por supuesto, ¿no? Cuando ninguna persona, nadie más que yo, en la soledad de mi habitación, en mis pensamientos, debo ser íntegro. ¿Amén? Y eso es lo que el Señor nos demanda, que vamos a lograrlo cuando Él venga a nosotros. Vamos a ver el camino de la perfección cuando el Señor more plenamente en nuestras vidas, y entonces vamos a andar en la integridad en nuestro corazón. Salmo 84, 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Escucha esta parte: no quitará el bien a los que andan en integridad, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Valentía, amados hermanos, valentía. Pero los cobardes, como dice Apocalipsis, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, hermanos, el reino de los cielos no es de los cobardes. El reino de los cielos es de los valientes. Es de los valientes. Y es necesario para forjar nuestro carácter como buenos líderes la valentía. Y la valentía no es otra cosa que fe, confianza. Amén, que depositar nuestras vidas en las manos del Señor. Deuteronomio 28: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Qué significa medroso? Temeroso, de cualquier cosa tiene miedo, dice. Pusilánime, falto de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes. ¿Quién es hombre de este tipo? Vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón, ¿no? Como el corazón suyo. Finalmente, la fidelidad como valor del carácter de un líder. Salmo 101: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Qué lindo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos.
palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¡Qué lindo! Y esa es una promesa de parte del Señor para arrepentimiento, que significa que no es porque nosotros seamos infieles que el Señor sea infiel, sino que el Señor nos muestra que Él es perfecto y no nos responde como nosotros merecemos. Pero eso significa que debemos arrepentirnos para volver y ser fieles al Señor. Y para terminar, la humildad, amados hermanos. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Y finalmente Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, habla de Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un verdadero líder, el carácter de un verdadero líder tiene que ser semejante a su maestro, y él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros descuidamos la humildad en nuestras vidas, no nos vamos a parecer a Cristo, sino nos vamos a parecer más al soberbio que desobedeció en la antigüedad, en la eternidad pasada, que es Satanás. Mucho cuidado con eso. Y ese fue nuestro video de hoy sobre el carácter del líder del Señor para las soluciones de la Iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga y será hasta el día de mañana.